Jacinto preguntaba si esto tenía que ver con la separación de Lenin con los mencheviques. Un poco has hablado del tema, decía el trato con el campesinado, etcétera. Si quieres profundizar algo más sobre esa ruptura o para dejarlo más claro, y no sé. El micrófono, profesor. Los mencheviques se llaman mencheviques desde el Congreso de 1903 en torno a Martov y a Trotsky, que luego hará tienda aparte, bien, pero se opone desde luego a las tesis de Lenin y de los suyos, ¿no? Entonces ahí se va produciendo una separación, pero dentro del mismo partido, hasta el Congreso de 1912, en el que ya se separan orgánicamente partido bolchevique y partido menchevique. Al final los mencheviques tomaron partido por la contrarrevolución, pero eso pasará en 1917. Tuvieron bastante tiempo de trabajo en común y se va produciendo un decantamiento que tiene que ver con lo que pasa en la Internacional Socialista, en la que va surgiendo la posición de Bernstein de pasar del socialismo revolucionario al socialismo burgués, y el ala derecha de los mencheviques pasa al socialismo burgués. Luego, cuando triunfa la revolución, muchos mencheviques quieren hacerse bolcheviques para acercarse al poder, dice Trotsky. A él tal vez le pasa una cosa parecida, y Lenin intenta o ordena que sean expulsados por los que habían sido siempre contrarios a la línea del partido, aunque no niega la posibilidad de gobernar con ellos. Esto es un poco lo que puedo decir. Bien, Sergi preguntaba, ¿los pequeños explotadores capitalistas de la época serían los autónomos con trabajadores de la actualidad? Y José A. añadía a esa pregunta, ¿o los cooperativistas actuales? O sea, por una parte están los autónomos con trabajadores y por otra parte las cooperativas actuales. Sí, aquí si hacemos así unas traslaciones, ¿no? y unas proyecciones tan mecánicas de la Rusia atrasada y brutal de 1901 a la España o las Españas de capitalismo desarrollado, pero no menos brutal, de 2020, nos podemos encontrar con situaciones desagradables. Aquí lo que tenemos que buscar y lo tenemos que ser nosotros los Lenin del 2020, que utilizando el materialismo histórico estudiemos cómo funciona el capitalismo ya imperialista, exportador de capital altamente desarrollado de la España, miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN del 2020, y llegar a la conclusión de qué rol social cumplen los autónomos, cumplen las cooperativas obreras, cumplen los tercerizados, cumple la mano de obra migrante en el campo, cumple la aristocracia obrera, los empleados, no sé qué y no sé cuál. El problema, el drama, es que, por supuesto, la sociología burguesa no lo hace, pero tampoco el movimiento obrero ni sus partidos supuestos asumen la tarea de estudiar con detenimiento la composición de clases objetiva, subjetiva, del capitalismo imperialista español del 2020. Y lo cómodo sería hacer proyecciones muy rápidas, ¿no? Pero eso sería burlarnos de Marx y burlarnos del socialismo científico, ¿no? Queda pendiente, y no puede haber un programa de la Revolución Española que no se base en un conocimiento muy preciso de cómo es la composición de clase, cómo es la clase obrera, el proletariado y los demás elementos del capitalismo español, que es lo que hizo Lenin en 1894, que es lo que hizo Mao Zedong en 1936, que es lo que hizo Fidel Castro en su discurso La historia me absolverá, ¿no? Que es lo que hizo Gramsci para derrotar a los ultraizquierdistas de Bórdiga en las tesis de Lyon, ¿no? En 1924. Nadie estudia
de una manera materialista histórica la composición de clases y la realidad social, y los estudios que tenga la burguesía los esconde. O sea, que eso es un poco lo que puedo decir. Y hay que hacerlos. Una tarea del partido es hacerlos. Manuel Serrano dice: buenas tardes, profesor. Referido a la socialdemocracia, Stalin dijo en su obra de 1924 acerca de la situación internacional que la socialdemocracia es el ala moderada del fascismo y que tanto el fascismo como la socialdemocracia no son corrientes opuestas sino gemelas. ¿Cuál es su opinión al respecto de este razonamiento? Como he dicho antes, desde finales del siglo XIX, incluso estando vivo Engels en la Segunda Internacional, socialdemocracia quiere decir marxista, engelsista, revolucionario. Una vez que muere Engels, se desarrolla la teoría, la tesis socialburguesa de Bernstein. Se va decantando el ala derecha de la socialdemocracia a posiciones reformistas y reaccionarias y burguesas. En Rusia, el partido marxista se llama, cuando nace en 1898, en su tercer congreso en 1903, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. ¿Por qué en 1924 la palabra socialdemócrata tiene un contenido radicalmente distinto? Porque han pasado cosas muy graves, muy graves. En 1914, los grandes partidos obreros socialdemócratas de Europa Occidental, el alemán, el francés, el italiano, se han puesto del lado de los capitalistas y han favorecido la guerra mundial, la masacre entre obreros, que fue esta guerra capitalista y reaccionaria. Pero además, hay peor. En 1919, la revolución rusa de la Liga Espartaquista, las insurrecciones de los obreros revolucionarios, es aplastada bajo un gobierno socialdemócrata. De manera que la socialdemocracia ya no es un aliado, es un enemigo. Y no solamente es un enemigo, es un masacrador de obreros revolucionarios. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht son asesinados por los Freikorps, un grupo armado de la burguesía, mientras gobierna un presidente socialdemócrata y mientras el ministro del Interior es Noske, otro socialdemócrata. De manera que a partir de 1914, en 1919, la socialdemocracia de derechas tiene las manos llenas de sangre. Y ahí se entiende la afirmación de Stalin. Lo que pasa es que con el tiempo se va a producir, ya nos ponemos en una década o un par de décadas más adelante, y en 1936 el Congreso de la Internacional Comunista va a llamar a una unidad política antifascista con la socialdemocracia, que son la creación de los frentes populares antifascistas, porque la situación política es dinámica, surge el fascismo, surge una política de unidad con las bases socialdemócratas, incluso con las bases anarquistas, incluso con la pequeña burguesía, incluso con sectores de la burguesía, para defender la democracia de los regímenes criminales fascistas que están a punto de liquidar nuestra república y de llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial. De manera que, como veis, la política es, y el concepto de la palabra socialdemócrata es dinámico, y no se puede ser sectario en sacar una consigna, un eslogan de su contexto histórico, porque si no caemos en el dogmatismo, y eso es antimarxista. Karim pregunta: ¿el periódico La Chispa qué tiene que ver con Trotsky? Lo pregunto porque los anticapitalistas españoles, quizás hace relativamente poco, sacaban también un periódico que se llamaba así, y en Cádiz concretamente también llamaban así a su sede. Bueno, en aquel momento
Trotsky no tiene mucho que ver con Iskra, tampoco se opone, es un joven dirigente o militante del Partido Obrero Socialdemócrata, donde no solamente está Lenin, está Plejánov, está Dan, está Martov, entonces Stalin no participa en ese congreso, pero rápidamente se va a poner del lado de Stalin, del lado de Lenin. Está Zinoviev, está Kamenev, está Bukharin también, ¿no? Bueno, lo que va a hacer Trotsky va a ser, con el tiempo, yo creo que en 1912, sabotear el periódico del partido bolchevique que se llama Pravda, que significa verdad. Porque él va a crear su propio Pravda, el Pravda de Praga, ¿no? Y será una de las acciones en realidad, de oposición al leninismo que durante 14 años llevará adelante Trotsky hasta el Congreso de Incorporación del grupo al que pertenece, que no es un grupo trotskista, es el grupo de los Meyaronchi, un grupo de unos 4.000 militantes, cuando ya el partido es casi de 50.000, en vísperas de la Revolución de Octubre. Pero Trotsky nunca será un leninista ni un bolchevique. Participa del partido a partir de 1917, julio de 1917. En 1903 está cerca de las posiciones que están en minoría, las posiciones mencheviques. De manera que con Iskra, que es una idea de Lenin, con el acuerdo de Plejánov no tiene nada que ver. Si le quieren poner en Cádiz nombre de Chispa, bueno, pues Lenin no se lo va a reclamar desde la tumba en la Plaza Roja, no compró los derechos de autor. Alberto Gómez pregunta, precisamente Trotsky formaba parte del grupo de Martov. ¿Puede venir de ahí su concepción amorfa del partido que en sus seguidores actuales llega a definirse como tendencia y a subestimar el concepto mismo de partido? Tengo aquí un texto de 1972 muy interesante, Contra el trotskismo, que es una recopilación que hace el Instituto de Marxismo-Leninismo del Partido Comunista de la Unión Soviética de todas las refutaciones, condenas, denuncias, ataques, críticas que lanzó Lenin contra las concepciones de Trotsky, que eran bien distintas a las de Lenin, ¿no? Lenin efectivamente se opone a las concepciones, al trabajo con el campesinado, a las concepciones que manifiesta en el libro ¿Qué hacer?, de 1901, que analizaremos en la siguiente clase, que corresponden además a las condiciones de aquel momento en Rusia, de una fuerte represión por el aparato policíaco de la dictadura, de la autocracia zarista, ¿no? Eso a Trotsky le parece muy mal y se acerca a las posiciones de Martov. En realidad, ahí hay un trotskista oportunista, que es un poco el santón de los trotskistas españoles mayoritarios, Mandel, del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, que tratan de manera oportunista de apropiarse de las tesis de Lenin cuando su jefe histórico, Trotsky, siempre estuvo en contra de las tesis de Lenin, ¿no? Tuvo Trotsky un momento de gloria en 1919, cuando realmente se puede decir que es el número 2 del partido, cuando organiza el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, pero luego después ya perdió ese protagonismo que siempre tuvo Lenin, y no compartieron. Digan lo que digan los trotskistas, que son unos maestros de la falsificación y de la estafa política, nunca compartieron las mismas tesis, ni organizativas ni políticas, ¿no? En relación, Secundino preguntaba si se podía profundizar más en la diferencia entre trotskismo y leninismo. Bueno, pues tengo aquí otro texto interesante, ¿no?
de la Unión Soviética, que desde luego los trotskistas contribuyeron. ¿A quién sirve el trotskismo moderno, no? La Unión Soviética se defendía del trabajo contrarrevolucionario de Zappa, que siempre hizo en contra de los estados revolucionarios. Yo recuerdo en 1981, la banda esta trotskista de Mandel, Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, del señor Daniel Ben-Said, que un diputado vasco no hace más que mencionar en cada discurso en las Cortes, que afortunadamente nadie conoce, y mejor. Bueno, pues este Daniel Ben-Said, este Mandel, hicieron todo lo posible para la contrarrevolución en Polonia, ¿no? Apoyando al sindicato, que a su vez apoyaba a la CIA y apoyaba el Papa polaco Juan Pablo II, ¿no? Hay un momento en que ya las diferencias son tan grandes que Stalin dice que el trotskismo ha dejado de ser una corriente del movimiento obrero para ser una banda de saboteadores y de asesinos. Porque yo tuve que llegar al libro, que creo que está por aquí, bueno, no lo sé, al libro de Ludo Martens, Otra mirada sobre Stalin, que cita a Little Page, que es un ingeniero contratado por los soviéticos para dirigir la producción, un ingeniero norteamericano, que era el jefe técnico de una mina, siendo el director de esa mina un miembro de la oposición trotskista, que se encargaba de sabotear la producción minera en los años 30 como una manera de debilitar la revolución, mientras que el nazismo estaba preparando el ataque contra la Unión Soviética. De manera que ya no estamos hablando solamente de diferencia grave de ideas, sino estamos hablando de un sabotaje a la economía soviética para favorecer la victoria del nazismo, ¿no? De manera que son cosas muy serias. Y si vamos a la guerra civil, ya mencionamos el otro día la traición del POUM a la República y a la Generalitat de Cataluña, y seguiríamos dando ejemplos de la actividad ya no opositora, sino contrarrevolucionaria. Yo, en mi experiencia militante, también tengo que hablar de excepciones, porque esa es la dialéctica de la vida, y he podido excepcionalmente conseguirme a algunos trotskistas leales a la causa de la paz, como algunos hace 20 años que se enfrentaban a la oposición se enfrentaban a los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, ¿no? Un grupo trotskista austriaco, y algunos, pocos de la corriente militante, que fueron leales en la etapa de la escuela de cuadros del PSV, pero su gran mayoría estamos ante una experiencia muy contraria a los intereses de los pueblos. Y no es extraño que la izquierda en España esté muy debilitada en el mejor momento de influencia del trotskismo, ¿no? Hay una correlación entre ambos fenómenos. David Alcázar pregunta, tengo una pregunta, profesor. Lenin y sus seguidores combatieron las ideas reformistas que se gestaron en el seno del partido. Sin embargo, abandonaron más tarde la lucha de líneas dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fundando el Partido Comunista Bolchevique, rompiendo así con las socialdemocracias reformistas. Esto se demostró ser fundamental para la victoria del proletariado y el campesinado de 1917. Aquí viene la pregunta. ¿Es deber de los comunistas defender por un lado la unidad con otras fuerzas populares y por otro apostar por la ruptura con los reformistas y establecer la independencia político-ideológica del proletariado, Partido Comunista, para avanzar en la toma del poder político? Digamos, siempre hay que respetar el criterio de no tener recetas dogmáticas que se aplican mecánicamente en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Eso no se puede hacer. Hay que observar cuáles son las circunstancias, el rol de los actores, las necesidades políticas, la coyuntura, y tomar decisiones. No cabe la menor duda que es un acierto que se hubiesen realizado en Londres, porque les perseguía la policía del zar,
el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en 1903, ante la gente de Martov, junto con Plejanov, junto con Lenin y junto con otros. Es de la mayor importancia. Lo que pasa es que viene la derrota de 1905, las circunstancias cambian, las diferencias se hacen insostenibles y es fundamental que nazca el partido bolchevique, el ala bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia tiene que convertirse en un partido independiente, con su propio órgano y con su propia política y con su propio programa. ¿En qué momento se tiene que producir esa ruptura? Cuando las condiciones maduraron. Ahora bien, sí que es verdad que hay una preocupación de los revolucionarios en la unidad de acción, ¿no? Yo creo que el modelo, entre comillas, soviético de partido único se debió a que los mencheviques y los eseristas, me da la impresión a mí, no aceptaron ir a un gobierno obrero campesino de coalición revolucionaria, en base a una nueva constitución y a la creación de la Unión Soviética. La respuesta de los eseristas a la propuesta del partido bolchevique de hacer un gobierno de coalición fue intentar matar a Lenin, y eso lleva a la imposibilidad de la unidad de acción, ¿no? Luego, y he citado antes, años condiciones posteriores muy diferentes, la Internacional Comunista propone una unidad de acción con los socialdemócratas y socialistas, que es la política de los frentes populares. Y eso era lo que correspondía a la coyuntura de 1936, con un ascenso brutal del peligro fascista y nazi, que era un peligro no solamente para la democracia y para el socialismo soviético, sino para la especie humana, ¿no? Para la democracia, y que iba a llevar a los países que controlasen a la Edad Media, que es lo que pasó en España, ¿no? España hizo un viaje muy poco interesante de una república democrática atrasada directamente a 500 años atrás, y costó décadas recuperar el tiempo y el espacio perdido, y hoy es el día que todavía tenemos que aguantar las patochadas de un individuo que viene de la Edad Media y de la Inquisición, como es el señor Abascal, ¿no? Es decir, no, es muy difícil, es muy arriesgado decir lo que hay que hacer en cada momento. La unidad de acción, sí, pero depende para qué. Si la unidad de acción es para consolidar el poder del gran capital, de la oligarquía, del aparato franquista, coño, pues esa unidad de acción ha servido para poco desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, y no te digo nada de los intereses de la causa del socialismo, ¿no? Esto un poco lo que puedo decirle al amigo y camarada David. Edgar Telles pregunta: ¿qué concesiones tuvieron que hacer los bolcheviques a la pequeña burguesía? He oído que tuvieron que adoptar el programa agrario eserista. Hombre, en realidad hay una lucha de ideas con la pequeña burguesía que se expresa en este libro, ¿no? ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo atacan a la socialdemocracia, ¿no? Entonces hay una lucha teórica, científica y metodológica para poder crear campos distintos en lo ideológico y lo político, y sobre la base del conocimiento de la sociedad construir el programa del partido, el programa de la revolución. El programa tiene y lo vuelvo a repetir, una etapa revolucionaria burguesa o burguesa revolucionaria. Eso no significa que la dirección de esa parte de la revolución la vaya a llevar ni la burguesía ni la pequeña burguesía, la va a llevar el partido proletario. Entonces, ¿cómo se entiende que el partido proletario dirige la fase democrático-burguesa? Porque es una fase
fundamental para destruir la parte atrasada, autocrática, el poder de los terratenientes y poder despejar el terreno para la siguiente fase, para la fase, digamos, obrero-campesina y socialista, ¿no? Pero hay que decir también que en la primera parte de la construcción económica de la Unión Soviética hay una mano abierta del socialismo científico, del Partido Obrero, a la pequeña burguesía productora del campo, que son los kulaks, y eso se llama la nueva política económica. Y la intención de los bolcheviques era que la nueva política económica, con libertad de propiedad, de producción y de venta de las cosechas y del producto agrícola de la burguesía y de la pequeña burguesía rural, durase mucho tiempo y permitiese desarrollar las fuerzas productivas. ¿Por qué el partido decidió anular la nueva política económica? Porque la pequeña burguesía, los kulaks en el campo, se pasaron a asesinar a los campesinos de los koljoses, que son las cooperativas creadas por la revolución, y a los miembros del partido. Entonces el partido decidió llevarlos en unos trenes a la pequeña burguesía a 10.000 kilómetros, y después de 10 años regresaron para convertirse en trabajadores, en ingresar, digamos, la sociedad que se estaba construyendo sin clases en la Unión Soviética. Trato de explicarle un poco las relaciones contradictorias que tuvo la revolución con la pequeña burguesía en Rusia. Al compañero Edgar, al que le mando un saludo. Martín pregunta, camarada Ejido, ya que el análisis concreto de una situación concreta determina el qué hacer de un partido de la clase obrera, la influencia en el análisis de una sociedad determinada de una ideología pequeño burguesa conduce los esfuerzos del destacamento de vanguardia al redil de la burguesía y en esa etapa más precisamente al de la burguesía imperialista. En vista de esto, ¿cómo tratar a los partidos socialcristianos que se reclaman de izquierda, postconciliares y se proponen hegemonizar el movimiento de masas, teniendo como base de su análisis la armonía entre las clases sociales, por lo que bregan por una revolución donde el capital y el trabajo compartan por igual el 50% del Producto Bruto Interno cada parte? Hombre, es difícil responder de manera general. Como bien ha dicho Martín, ¿no?, en su pregunta, la manera de responder sería hacer el análisis concreto de la situación concreta. ¿Qué partidos socialcristianos? Gramsci se enfrenta en Italia a un partido socialcristiano con el que trata de buscar una cierta unidad, pero en la medida que endurece su posición contra el movimiento obrero, necesita pasar al combate político. En Venezuela había otro partido social cristiano, se llama COPEI, que firma el Pacto de Nueva York. Su líder, que era un admirador de la Falange Española, ¿no?, que luego fue 2 veces presidente de la República de Venezuela. Ese partido se convirtió en un partido represivo, tomó la universidad en 1970 para aplastar un movimiento estudiantil revolucionario, ¿no? Pero ahora algunos elementos de ese partido COPEI, pasadas las décadas, han roto con la fracción más servil y más sometida al imperialismo norteamericano, que es la contradicción y es el enemigo principal, en torno a Guaidó, a Leopoldo López, a Capriles Radosky y demás, ¿no? Y entonces esa misma sigla, esos socialcristianos, dividen la oposición contrarrevolucionaria, aceptan no apoyar a Guaidó. Por lo tanto, y puedo poner más ejemplos, ¿no? Lo que hay que ver es cómo es, y hablaríamos, el socialcristianismo de la burguesía gelkide, del Partido Nacionalista Vasco. Es un partido muy de derechas, muy anticomunista,
muy cercano a los servicios de inteligencia norteamericanos, pero sus votos han permitido que no esté gobernando ahora esta especie de don Pelayo mezclado con Franco, que es Abascal, lo cual tampoco está tan mal, ¿no? Porque si no, yo creo que desde Alcalá Meco me sería muy difícil perorar a favor de y explicaros la historia de Lenin y su obra teórica y política, ¿no? Lo cual, vuelvo a repetir que sin hacer análisis concreto de cada situación es difícil responder, y ahí está la habilidad del Partido Comunista, del Partido de los Trabajadores, de acertar en la política, de crítica y de unidad. David pregunta, ¿cuáles son las claves de la forma de partido defendida por Lenin? ¿Por qué eran tan importantes entonces y cuál es la importancia ahora? Yo te respondería muy a gusto, pero no me quiero comer la clase siguiente, ¿no? Le respondería si me promete que va a venir a la clase siguiente, donde vamos a hablar de la concepción dinámica que tiene Lenin en relación al Partido de la Revolución, ¿no? Que se adecua a las condiciones que son cambiantes, pero sin hacer ninguna concesión sobre el objetivo, el programa máximo, el programa estratégico y el objetivo del partido, que no es la mejora de las condiciones de vida de los obreros, ni de la aristocracia obrera, ni la negociación del convenio, es el derrocamiento del sistema capitalista. Entonces ahí Lenin jamás hizo ninguna concesión, pero sí es cierto que no es lo mismo el partido en condiciones de máxima represión, en las que tiene que incluso tener un brazo armado en el que participa Stalin, 1905-1906, la policía zarista habla de 1500 actos terroristas, llaman los zaristas en el Cáucaso, no es lo mismo a la situación después de la victoria del zarismo, del aplastamiento de la revolución de 1905-6, cuando se abren las posibilidades de acción política y el partido sale de la clandestinidad, también se modifican las condiciones del partido. Básicamente es un partido que tiene que dirigir al movimiento obrero y al movimiento revolucionario. No espera que espontáneamente las masas vayan a seguir la línea revolucionaria, y el partido tiene que ser el guía de la revolución, el Estado Mayor de la revolución, un partido que se basa en el centralismo democrático, que tiene que cuidar sus cuadros. Es un poco, ¿no? Y luego esta concepción también irá evolucionando, porque en la Internacional Comunista los partidos que venían de la socialdemocracia, de los partidos socialistas de derechas, tienen que bolchevizarse, se dice, ¿no? Tenían que asumir, digamos, características del partido revolucionario que ya no la tenían en Europa, en Europa occidental. Bueno, esto un poco, ¿no? Luego, lo que está claro es que la concepción eurocomunista destruye la concepción leninista general de un partido revolucionario de la clase obrera, con la construcción del socialismo como objetivo estratégico, ¿no? DCS pregunta, a mí aún no me queda clara la diferencia en términos políticos y de programa, entre los mencheviques y los bolcheviques. Ahí, al comienzo, 1903, segundo congreso, no está claro para nadie, y es una cuestión en relación a los estatutos, ¿no? Pero hay dos líneas que con el tiempo se van a ir diferenciando. O un partido centralizado y disciplinado que busca hacer la revolución, y que tiene desde luego un componente ideológico y social obrero, o un partido de la pequeña burguesía que no tiene esa disciplina y que simplemente se queda en reformas sociales. Ahí está un poco el meollo de la cuestión,
y el meollo de las diferencias, ¿no?, entre las dos concepciones de partido según el objetivo que tenga. Vamos a decir que los mencheviques se dejan influenciar por las concepciones de derecha que plantea el alemán Bernstein. Y Bernstein va diciendo que ya no hay una concepción científica, hay que abandonar toda concepción científica, hay que abandonar la dictadura del proletariado, el marxismo es un dogmatismo, ha quedado viejo, etcétera, ¿no? Y esto se va a manifestar muy claramente ya en la Segunda Internacional, ¿no? Cuando muchos partidos en los últimos 30 años han dejado de ser socialdemócratas y son simplemente partidos liberales que se ponen al frente de las agresiones que ordena el imperialismo norteamericano, ¿no? Fue Solana Madariaga, del gobierno del PSOE, el que dirigió los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia como secretario general de la OTAN, ¿no? Fíjate dónde terminó la concepción de Bernstein, ¿no? Y dónde terminó la concepción de Lenin, en construir el primer Estado socialista defensor de la paz y constructor del socialismo y victorioso sobre el nazismo, ¿no? Ahí se fueron viendo y con el tiempo fueron apareciendo dos concepciones que respondían a dos proyectos políticos distintos, ¿no? Alberto Gómez pregunta, según he leído, en la lucha del leninismo contra el trotskismo de Editorial Progreso, Trotsky aprovechó la debilidad organizativa del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en Siberia para alzarse con una cierta representatividad, cayendo desde el primer momento en el individualismo y manteniendo posiciones contrarias a quien decía representar. ¿Lo entendí bien? Lo digo porque en momentos como los actuales de mucha debilidad política y organizativa veo más Trotsky que Lenin. Evidentemente es por responsabilidad nuestra de los autodeclarados leninistas. Pero ¿existe una base material para ello causada, al menos en parte, por la debilidad organizativa del movimiento obrero? Bueno, digamos que no hay espacio vacío en política, ¿no? Cuando cae el campo socialista, muchos comunistas y marxistas se asustan, disuelven sus partidos, se arrepienten, piden perdón. El gran Partido Comunista de Italia, que tenía más del 20% electoral, desaparece por decisión de sus dirigentes, ¿no? El Partido Comunista francés abandona el término dictadura del proletariado ya en los años 80, después abandonó el concepto marxismo-leninismo, es decir, se fue suicidando poco a poco, ¿no? El Partido Comunista de España ya en 1981 abandonó el marxismo-leninismo, ya en 1968 había criticado la rectificación del Pacto de Varsovia sobre la línea de derecha de Dubček y había negado, lo mismo que había hecho el PC italiano, que el socialismo tenía un centro, y ese centro era la Unión Soviética, ¿no? Todos estos abandonos, retrocesos, capitulaciones, favorecieron las condiciones del desarrollo del trotskismo. Y la burguesía occidental ha desarrollado el trotskismo para crear un falso marxismo, para confundir a la juventud, y vemos al trotskismo que se ha desarrollado extraordinariamente en Podemos, ha llegado a tener el control del sindicato que había creado el Partido Comunista, Comisiones Obreras, y se ha infiltrado en el nacionalismo catalán, en casi todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿eso ha contribuido a qué? ¿Al fortalecimiento del movimiento obrero, a la perspectiva socialista? No, ha favorecido lo contrario. Ha creado las condiciones para el endurecimiento de la derecha, para el triunfo de todas las ideologías burguesas, para la desarticulación del movimiento obrero, para el debilitamiento absoluto del movimiento antiimperialista y del movimiento por la paz, de manera que, en solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo, España, un país ya atravesado por el trotskismo, no ha habido
ni solidaridad con la Siria que resiste, ni oposición a los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, ¿no? Ni solidaridad consecuente con otros pueblos del mundo que han estado resistiendo, ¿no? Ahí se ve sobre la práctica a dónde conduce, por un lado, el retroceso, digamos, favorecido por el eurocomunismo, el vacío que ha sido ocupado por el trotskismo, ¿no? Eso en los términos actuales. Si no hubiese habido ese debilitamiento, pues el trotskismo no tendría fuerza, no tendría la fuerza que tiene ahora. En Portugal, un partido comunista fuerte no ha permitido el desarrollo del trotskismo, aunque bloco de izquierdas es en realidad la unión del débil trotskismo con el débil ultraizquierdismo josaísta, y la burguesía portuguesa también ha favorecido con su prensa el desarrollo del trotskismo, de la ultraizquierda, para debilitar las posiciones del Partido Comunista de Portugal y su coalición democrática unitaria, ¿no? El CDU, ¿no? Eso no tiene la menor duda este tipo de cuestiones, ¿no? David Alcázar pregunta, tengo otra pregunta, profesor. Lenin decidió crear el periódico Iskra para unificar a todos los marxistas que existían en toda Rusia. ¿Qué podemos extraer de esto? ¿Se podría unificar a los diferentes destacamentos marxistas del Estado español forjando un periódico de vanguardia y obrero que los aglutine y dirima la lucha de líneas en el seno del movimiento? No lo sé, no lo sé, porque el problema que tiene Lenin llega de Siberia, ha estado pasando frío y escribiendo magnífica obra sobre el capitalismo ruso, construcción del capitalismo en Rusia. Los zaristas le ayudaron un poco, le dieron una beca, ¿no?, para hacer la investigación, pero cuando llega se encuentra con una clandestinidad completa, pocos socialdemócratas, entonces marxistas, dispersos, y se le ocurre, junto con Plejánov, sacar un periódico, Chispa, Iskra, y lo que busca es no tanto crear una corriente ideológica compacta, sino agrupar en torno al periódico a la gente dispersa para convocarla al segundo congreso del partido, en 1903. O sea que hay como un par de años, lo que el periódico clandestino sirve para agrupar a la gente perseguida, que se tiene que ir a Londres, fijaros, de Rusia a Londres, en 1903. Si ya hoy es un viajecito, imaginaros entonces, ¿no? Por lo tanto, las condiciones son contrarias, son difíciles, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de la unidad de los marxistas y de los comunistas en España? No sé si el ejemplo de Iskra o de Pravda puede servir para darnos ideas en relación a la unidad. Lo que es fundamental es que la unidad, un espíritu de unidad, superar el sectarismo, construir relaciones fraternales entre comunistas, que no signifique estar de acuerdo al 100%, ni menos, ni mucho menos. Es una necesidad muy importante para el movimiento obrero, para la lucha por la paz, para la lucha por la democracia, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va a hacer eso? Yo la verdad es que no tengo la más remota idea y espero propuestas. Una propuesta sería reforzar la asociación Volver a Marx como un instrumento de unidad, ¿no?, fraternal entre comunistas, del Partido Comunista de España, de otras organizaciones, que dejen de lado sus diferencias para construir ese ámbito fraternal y poner por delante los puntos en común. Esto estaría bien, ¿no? Pero también hay otras instancias solidarias, sociales, populares, democráticas, incluso electorales, de unidad. O sea, llegó a hablar en un momento de unidad popular, ¿no?, como planteamiento electoral. No lo sé, estoy esperando que los que tienen más experiencia me digan, ¿no?, porque yo vengo de saber cómo el comandante Chávez construyó la unidad de la izquierda en Venezuela, donde he estado 11 añitos, nada menos.
y está mi corazón allí. Gracias. DCS pregunta, y esto ha salido varias veces, ¿podría por favor explicar de nuevo el tema de las internacionales en cuanto a diferencias y limitaciones? También yo creo que teniendo en cuenta que genera tanta complicación, podríamos plantear hacer una especie de esquema o algo al respecto para que a todos nos quedase más claro, pero diga. Sí, en resumen diremos que la primera internacional viene como resultado del trabajo de Marx y de Engels. Nace en 1870, dura como 9 años y se llama Asociación Internacional del Trabajo. Y es el embrión de la creación de los primeros partidos obreros y está bajo la impronta política de Marx, de Engels y también de otros, de Lassalle, de Proudhon, de Bakunin. Bien, la segunda internacional nace una vez muerto Marx, cuando se desarrollan partidos obreros socialdemócratas. Insisto en que entonces socialdemócratas es marxistas revolucionarios. Y hay el líder importante es Engels, Federico Engels, que preserva, mantiene el contenido revolucionario, anticapitalista, socialista científico de esta internacional. Ahora bien, cuando muere el cofundador del socialismo científico, el gran maestro Federico Engels, se desarrolla una corriente reformista de derechas, socialismo burgués, que la representa sobre todo Bernstein, a la que ya he citado, en Alemania. Esto se agrava en 1914, porque en 1914 los partidos socialdemócratas obreros que están en los parlamentos de Europa votan el presupuesto de guerra y favorecen el estallido de la Primera Guerra Mundial. Hay que esperar un poco la agrupación de los socialdemócratas de izquierda, de los marxistas revolucionarios, donde está Lenin. Por cierto, Lenin se reunió con Pablo Iglesias, no Alcoletas, sino el fundador del PSOE, en una reunión de la Segunda Internacional, ¿no? 1914 o 1913, y tampoco sé exactamente dónde, ¿no? Bueno, entonces, cuando hay una reunión en Zimmermann, en Suiza, y se va creando las condiciones para romper con los socialistas de derechas de la Segunda Internacional. Hay que esperar al triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, dirigida por el Partido Bolchevique, con Lenin al frente, para que en 1919 el Partido Bolchevique, Lenin y también Kamenev formen la Tercera Internacional. Digo Kamenev porque va a ser el primer secretario de la Tercera Internacional. La Tercera Internacional es la Internacional Comunista, que es fundamental para desarrollar los partidos comunistas, la principal escuela del mundo de cuadros revolucionarios, donde se forman como revolucionarios inmensos dirigentes como el camarada Nguyen Ai Quoc, que la historia conoce como Ho Chi Minh, fundador del Partido Comunista de Indochina y padre del Vietnam socialista e independiente, y donde nace como líder Antonio Gramsci, ¿no? Gran jefe de la Revolución Socialista Italiana, y muchos otros líderes de la mayor importancia. Es una internacional que los soviéticos van a disolver en 1943. Y luego Trotsky trata de agrupar a sus pocos partidarios en una cuarta internacional que nunca se ha consolidado y que, haciendo gala de su espíritu pequeño burgués, arrogante e individualista, debe haber como 10 o 20 o 30
agrupaciones que se llaman de la Cuarta Internacional, que es una verdadera estafa política, ¿no? Pero las internacionales son la primera con Marx y con Engels, la segunda con Engels y la tercera con Lenin, con Kamenev, con Gramsci, con Ho Chi Minh, etc. Alberto Gómez pregunta, cuando Lenin se incorpora a la Unión de Lucha de San Petersburgo, insiste mucho en que además de continuar la labor de estudio y propaganda ideológica, se hiciese un trabajo de agitación en el seno de la clase obrera. Esa unión de teoría y práctica es determinante del estilo leninista. No obstante, en el momento actual tenemos a muchos autodeclarados leninistas cuya labor se limita a escribir en redes sociales y en publicaciones online y en hacerse selfies en manifestaciones, pero sin ninguna militancia real en su barrio o centro de trabajo. ¿Podríamos decir que estamos en una situación similar a la que vivían los socialdemócratas rusos en la época de las uniones de lucha? ¿Deberíamos, por tanto, intentar dar el salto a la labor de agitación sobre los problemas reales de la clase obrera? Hombre, es muy difícil decir que estamos en las mismas circunstancias, porque cuando llega a San Petersburgo, insisto en que estamos en unas condiciones de total clandestinidad, con una muy difícil actuación de los marxistas, que son perseguidos por la policía del zar, ¿no? Lenin lo que hace es, y sus compañeros, investigar, tratar de agitar, dar a conocer esas obras que le dice luego Lenin a Lafargue: oye, los obreros de vanguardia están leyendo a Marx, y Lafargue, el yerno de Marx, se queda sorprendido. O sea que sí había un trabajo y va madurando ese movimiento obrero a la luz de las contradicciones, de las dificultades sociales, y con mucho interés por leer la teoría revolucionaria. Yo creo que ahora la situación es distinta, ¿no? Hay una falta de partidos, hay una capitulación ideológica, hay electoralismo, y lo que hay es todo tipo de ideologías burguesas: el animalismo, el veganismo, la ideología de género a la que se apunta a Vox, el nacionalismo estrecho, todo menos realmente una posición marxista. Entonces, ir a las masas a repetir posiciones de confusión, no sé exactamente para qué serviría, ¿no? Yo creo que está muy difícil la cosita, ¿sabes? Está muy difícil la cosa por aquí. No, yo no soy juez y no voy a repetir lo que he estado diciendo antes. Es necesario hacer un trabajo de masas, participar en la batalla de las ideas, como dice Fidel Castro. Aquí hay que participar en la batalla de las ideas, porque hay mucha confusión, un atraso ideológico de 30 años, hay que preparar miles de cuadros, hay que participar en instancias unitarias. Bueno, a nosotros lo que se nos ha ocurrido es tratar de estudiar a Marx, a Engels y a Lenin. Quienes tengan ideas mejores, que nos las propongan, que iremos detrás encantados. Mario Castro pregunta, ¿en qué consistió el choque de Lenin con los partidarios de Marx? ¿Tiene alguna implicación actual? El choque de Lenin con los partidarios de Marx. No, dice Marx, no sé ahora mismo. De Martov. Yo he pensado Lenin... eso, pero me lo estaría inventando. Lo que pone es Marx. Con terminado en CH, vamos. De Match. Ah, sí, sí. Match es un filósofo, Match, no Marx, sino Match, efectivamente, ¿no? Lo que escribe Lenin es una obra sobre los machistas, pero se refiere a un filósofo idealista, y para eso desarrolla una obra que es Materialismo y Empirocriticismo, en lo que viene a hacer es reivindicar el materialismo dialéctico, y es una obra filosófica, es de las tareas que demuestra la enorme altura intelectual que tuvo Lenin. Lenin no es un simple seguidor de Marx, de Carlos Marx y de Engels. Es un hombre que dio un impulso enorme a la ciencia marxista. Es lo que hizo Engels, y él lo cita en el Qué hacer a Engels cuando dice:
el socialismo es una ciencia, hay que tomarlo como tal, hay que estudiarla y hay que empujar el desarrollo de la ciencia del marxismo. Y dentro de la filosofía está la obra de Marx, Materialismo y Empirocriticismo, que en este curso no vamos a abordar. Consideramos que es suficiente la introducción muy básica que hicimos al materialismo dialéctico en el curso anterior, porque la obra de Lenin es enorme y es el ejemplo a seguir. Desarrollar el socialismo científico como lo que es, como una ciencia, que es lo que hizo de una manera genial Lenin, que además es extraordinario como líder político, como organizador del partido y como muchas otras cosas, ¿no? David Alcázar pregunta otra pregunta, profesor. ¿La política de los frentes populares de la Tercera Internacional podría llevarse a cabo actualmente en Europa o el contexto es radicalmente distinto? ¿Se pueden establecer alianzas antifascistas con fuerzas de izquierda profundamente proimperialistas y anticomunistas en países del centro imperialista? Hombre, otra vez se puede decir que las condiciones son muy distintas. Para empezar, no tenemos una internacional comunista. En segundo lugar, no se plantea el paso inmediato al fascismo en las condiciones de Hitler, de Franco, de Mussolini, del rey Boris de Bulgaria, del rey Miguel de Rumanía, de los generales de Polonia, de los fascistas de Croacia. No se plantea eso, ¿no? Después no tenemos partidos comunistas fuertes, después no tenemos Unión Soviética, porque las condiciones son muy diferentes. Claro, plantear unidad con fuerzas reaccionarias, porque plantear unidad de izquierda con fuerzas anticomunistas y partidarias del imperialismo, pues es muy difícil, ¿no? Plantear un movimiento por la paz con fuerzas democráticas que no sean revolucionarias, pero que quieran salvar el planeta, sí parece interesante, porque parece que la locura imperialista pone en peligro la vida en el planeta, y hay personas que no son de izquierdas, pero que son humanistas, que están de acuerdo en defender la paz y en el freno a la carrera belicista, militarista, a las locuras que en política internacional hace el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos, como por ejemplo desarrollar el terrorismo islamofascista, ¿no? Que ahora no ha provocado más asesinatos en masa en las capitales occidentales, entre otras cosas, porque ha sido derrotado por la República Árabe Siria, para la que pudimos construir algo de solidaridad en las Españas, solidaridad que no ha habido en Francia ni en otros países donde, fíjate, el Partido Comunista de Francia tuvo la desfachatez, el deshonor en 2011 de pedir su jefe de Relaciones Internacionales que Bashar al-Assad capitulase y dejase el poder, que era lo que quería la ofensiva imperialista de aquel momento, ¿no? No puede haber mayor capitulación. Eso lleva a una orfandad que en el caso de Francia ha sido resuelta por el éxito electoral de una cosa que se llama la Francia insumisa de Monsieur Mélenchon, que tiene nada menos que 7 millones de votos. También ha habido luchas dentro del Partido Comunista de Francia. Parece que la línea del anterior secretario general Pierre Laurent ha sido derrotada, pero sigue manejando las relaciones internacionales del partido, de manera que su derrota no ha sido total. Y hay un nuevo secretario general que, según dice mi antigua profesora Danielle Bleitrach, es más decente que este traidor Pierre Laurent, ¿no? La situación es muy compleja, muy compleja. Hay que crear instrumentos de unidad, como digo. Nuestra opción ha sido la asociación Volver a Marx. Crear un amplio movimiento por la paz, yo creo que sería posible. Dar una batalla dentro de los partidos comunistas que subsisten también. Generar una cultura de la unidad sería importante, y nosotros lo que proponemos es estudiar, iniciar una lectura, volver a Marx, estudiar con rigor
la obra de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin, estudiar el socialismo científico para así elaborar programas programas políticos eficaces en este continente, ¿no? En relación con eso, insisten varios compañeros en la necesidad de estudiar a Stalin precisamente. Y después José A. Pregunta, ¿cuándo pasa la economía soviética a ser una economía capitalista? ¿Por qué ocurre? Y Rami Leska le pregunta, ¿hablas de la época de Gorbachov o al comienzo? Y José A. dice que al comienzo, por lo tanto entiendo que también está hablando de de lo que fue el socialismo en desarrollo de Stalin. Ya voy a mirar alguna pregunta más, pero ya son y 53, así que más o menos iremos cerrando. Mira, voy, Carmen, a responder lo segundo o último, y hay una primera cosa que no me acuerdo, pero cuando termine la primera respuesta, dime cuál era la primera pregunta para responderla también. El socialismo en la Unión Soviética cayó cuando cayó la Unión Soviética. Hablaba sí, esa era la pregunta segunda. La primera era solamente una petición que se ha hecho sobre el estudio de Stalin, ¿no? De la obra de Stalin, sí. Tanto teórica como práctica. Gracias. Mira, como yo estoy de acuerdo con Ludo Martens rompe con su pasado maoísta antisoviético. Estuvo muy bien esa ruptura y vino en un momento muy importante, ¿no? Porque desarrolló la metodología de estudio dentro del Partido del Trabajo, de su órgano de prensa, Solidaire, tenían una editorial, se llamaba EPO, desarrollaron obras muy importantes para comprender lo que estaba pasando en los 90, que fueron una década horrible para la humanidad, no solamente para el socialismo, para la humanidad. Entonces Ludo Martens concluye, yo estoy de acuerdo con él, insisto, en que había socialismo, el socialismo era el único modo de producción, la única formación social y económica hasta la contrarrevolución, y él lo demuestra ampliamente en sus obras. Otra mirada sobre Stalin, la contrarrevolución de terciopelo, los balances, los documentos del Congreso del Partido del Trabajo, las resoluciones que se sacaron en los encuentros internacionales comunistas de Bruselas, etcétera, ¿no? Haciendo una contribución además a lo que había hecho Lenin, ¿no? Desarrollar al marxismo y al socialismo científico como una ciencia, ¿no? Porque el desarrollo dogmático de la parte final del maoísmo decía de que ya a partir de Khrushchev y con Brezhnev se había restaurado el capitalismo en la Unión Soviética. Eso es completa y absolutamente falso. Y lo podemos discutir, lo podemos demostrar, lo podemos argumentar, etcétera, ¿no? Y también hay que decir que las previsiones del Che Guevara sobre el peligro que acechaba a la Unión Soviética no se cumplieron. Sí, diciendo también que el Che Guevara siempre fue leal a la Unión Soviética, a Stalin, al campo socialista, aunque tuvo algunas objeciones que hacer, estuviesen acertadas o no. Y en relación a Stalin, Stalin es un clásico fundamental, absolutamente demonizado y diabolizado en los últimos 30 años, pero que en los años 70 la propia derecha lo reconocía, lo leía. Yo leí a algunos clérigos vascos nacionalistas de derechas que reconocían que su obra sobre el marxismo y la cuestión nacional, haremos una clase sobre ese tema, la cuestión nacional desde Lenin, era una obra de la mayor importancia, obra que hace Stalin además a petición de Lenin, ¿no? Hay que estudiar a Stalin. Stalin es la construcción del socialismo, es los frentes populares, en mi opinión son los 4 clásicos más importantes, ¿no? Y hay que estudiar el resto de los marxistas que hayan hecho cosas interesantes sin descartar, textos interesantes donde Trotsky puede haber analizado elementos del capitalismo. Tenemos que no tener prejuicios
y aprovechar lo más importante que se ha hecho en toda esta tradición y en toda esta cultura para conseguir el objetivo, que es marxistizar la sociedad. No voy a decir remarxistizar, porque tengo algunas dudas de que en España haya habido alguna vez algún sector significativo de la sociedad marxistizado. Sí ha pasado en Francia, donde me doctoré y pude ver que la universidad en los 90 estaba afortunadamente marxistizada todavía. Están marxistizados sectores amplios de Portugal, que hicieron una gran revolución antifascista, sectores todavía en Italia, queda en Europa del Este, me imagino, y Rusia responde como un país antiimperialista que rescata lo mejor de la tradición marxista-leninista y estalinista de lucha contra el fascismo, ¿no? Esto un poco lo que le puedo decir al camarada. Bien, el compromiso es acabar a las 9, son menos 2 minutos, entonces no da mucho tiempo. Hay un debate en el chat también, donde los compañeros han ido aportando una serie de datos sobre los distintos temas que han ido saliendo, así que os invito a que echéis un ojo al chat. Y hay dos cosas que han quedado así un poco, que sí son un poco distintas al debate, que por un lado una compañera decía el papel de la madre de Lenin en la ideologización de sus hijos, tanto de Lenin como de su hermano, y también el papel que cumple el hermano de Lenin en la propia toma de conciencia de él, ¿no? Eso es un tema que sale ahí, y por otra parte también preguntaban así si se puede ser comunista sin estar organizado. Y creo que con esas dos cosas terminamos, porque se nos va el tiempo, vamos, llevamos tarde. Yo no conozco mucho la influencia de la madre de Lenin, que fue muy importante. Lenin quería mucho a su madre, que fue una mujer muy culta y que cuidó a su familia. Ahora el ABC, este órgano monarco-franquista, acusa a Lenin de vivir de su madre, fíjate. Sí sé de la influencia que tuvo la acción política del hermano, que fue ahorcado, fue ejecutado por pertenecer a una organización antizarista heroica, pero de práctica terrorista, que era el Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, ¿no? Que quería resolver el problema de la falta de democracia matando al zar, ¿no? Y claro, Lenin no es partidario de esa práctica, porque Lenin cree en la organización de los trabajadores, en la participación del pueblo, y Lenin dice en el qué hacer, hay que ir a todo el pueblo, dice a todas las clases del pueblo. Él cree en una acción de masas, mientras que su hermano creía en una acción armada terrorista individual, y corta Lenin en realidad con esa concepción de una manera absoluta y completa, ¿no? No tiene nada que ver entre el romanticismo, vamos a decir, terrorista heroico, y la lenta organización del pueblo, incluso en condiciones de dictadura, ¿no? Esto un poco, no sé si había otra cosita que creo que me olvido, ¿no? Claro, la pregunta era si se puede ser comunista sin estar organizado. Bueno, pues supongo, no lo sé, supongo que no, pero la pregunta es organizarse ¿en dónde? Hay un caso famoso, hay muchos casos famosos, ¿no? Uno de los principales organizadores y también científicos marxistas venezolanos, Salvador de la Plaza, no llegó a estar sólidamente organizado, y no deja de ser un gran comunista venezolano que contribuyó extraordinariamente al desarrollo de la ciencia marxista en Venezuela. Y hay un historiador, biógrafo suyo, chileno, que considera que tiene tanta importancia en el desarrollo del marxismo como Mariátegui o Julio Antonio Mella o Aníbal Ponce, ¿no? Yo lo desarrollo un poco en una investigación que hice sobre los sabios científicos marxistas venezolanos, Salvador de la Plaza, pero él no estuvo organizado. ¿Verdad que podríamos decir que sí, que se puede ser comunista sin estar organizado?
Bien, pues con esto acabamos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los participantes, a los que escriben preguntas y a los que no. Y nos vemos eso el próximo lunes. Muchas gracias, Carmen, y a todos los cursantes. Un saludo con todo el cariño y toda la fraternidad posible.